Bueno, buen domingo nuevamente a todos. Gloria al Señor porque podemos estar reunidos y vamos a abrir nuevamente el libro, ¿no? El libro que es el supremo y absoluto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 vamos a ir, porque estamos viendo una vida que agrada a Dios, porque vemos que en el capítulo 1, 2 y 3 vemos de parte de Pablo, sí, un testimonio y un agradecimiento hacia la iglesia de Tesalónica por lo que ya hicieron. Pero a partir del capítulo 4 vemos que hay un cambio y vemos, hay imperativos, hay diciéndole, ustedes ya llegaron hasta este punto, pero continúen, abunden más y más. Y en el versículo 2 del capítulo 4 dice, versículo 1 del capítulo 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar ¿a quién? A Dios. Así abundéis más y más. Entonces, lo que estamos viendo estos domingos, al recorrer el capítulo 4 del 1 Tesalonicenses, es una vida que agrada a Dios. ¿Cómo es esa vida que agrada a Dios? Y Pablo empieza a dar directrices y empieza a dejar claro qué es lo que es una vida que agrada a Dios. Entonces vimos hace 2 domingos, una vida que agrada a Dios es una vida que huye de la fornicación, que es una vida que está en pureza, que sabe que la voluntad de Dios es la santificación, que no es la inmundicia, porque no nos llamó Dios a eso, nos ha llamado a vivir una vida que agrada al Señor de manera santa y pura en esa área. Pero también vimos en el domingo pasado, una vida que agrada a Dios es una vida que tiene amor fraternal, que va a tener amor fraternal entre los hermanos, y eso es lo que significa. Y él le dijo, ustedes ya, es verdad que yo en otra ocasión del versículo del capítulo 1 al 3, en la cual Pablo escribe, dice, agradecido estoy por la muestra de su amor, por el trabajo de su amor. Pero acá dice, abunden en esas obras, abunden en el amor más y más. Y ahora vamos a ver que una vida que agrada a Dios es una vida que será diligente. Una vida que será diligente. Y vamos a leer el versículo 9 al 12. Ya el versículo 9 y 10 ya lo hemos visto, predicado y enseñado. Pero ahora vamos a ver el versículo 11 y 12. Así que vamos a leerlo. Vamos a leer en voz alta. Ustedes me van a acompañar en voz alta del versículo 9 al 12. Dice la palabra del Señor, pero acerca del amor fraternal, no soy yo solo leyendo, vamos al todo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también os lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y versos 11 y 12, vamos. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, hágase tu voluntad allá en los cielos como acá en la tierra. Dios, ayúdanos a entender y a explicar este pasaje, Señor, no solamente que los hermanos puedan captarlo, sino también que lo puedan poner en práctica, al igual que yo, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de mis hermanos en la fe, que puedan recibir la palabra con mansedumbre, pues no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y como dice tu palabra, Señor, examina todo y retener lo bueno. Quita cada pensamiento y opiniones, Señor, acerca mía sobre el pasaje, y que solamente sea tu palabra que esté hablando y que sea lo fundamental y lo central, Señor, en todo. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos en la fe que han podido venir
Gracias, Señor, por eso, y que no están acá por pura casualidad o por solamente esfuerzo humano. Y sí, han hecho un esfuerzo, pero es porque tú lo permites, Señor. Y agradecido estoy por eso, y si están acá es porque la voluntad tuya se va a hacer, Señor. Así que tu palabra no vuelve vacía y se va a hacer para lo cual tú la hayas enviado, Señor. Gracias, Dios, por todo. Dame palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces una vida que agrada a Dios será diligente. Y vamos en base a estos versículos 11 y 12, vamos a ver que hay requisitos, como quien diría, fundamentales para una vida productiva y responsable. Una vida responsable y productiva, ¿no? Porque si digo irresponsable pareciera que decir irresponsable, ¿no? Pero es requisito fundamental para una vida productiva y también responsable. Entonces, la primera es tener tranquilidad. Tener tranquilidad, eso es lo que dice Pablo en verso 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestro negocio y continúa. ¿Qué significa la palabra tranquilidad? La palabra tranquilidad es estar sentado, estar allí, no haciendo nada. No, pareciera que no, porque está relacionado y está diciendo en un contexto, primero habla del amor y después habla del trabajo. Entonces está allí, y entonces lo que he encontrado acerca de lo que dice el original es desistir y callar. Entonces yo considero que está relacionado con las relaciones, porque en los versículos 9 y 10 habla del amor fraternal, de cómo deben tratarse los unos a los otros, y ahora habla también del trabajo. Hay otro pasaje donde menciona el mismo término, pero traducido de otra manera, pero dice el mismo término. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, también a la misma audiencia. Le escribe Pablo a la misma audiencia y le escribe lo siguiente, segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3, 12. 12. Segundo Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice lo siguiente: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Se puede decir también, como quien diría, calladamente, ¿no? Trabajen y coman su propio pan. Entonces, el mismo términos similares, en lo cual se usa en el segundo Tesalonicenses, trabajando sosegadamente, y acá cuando te dice, procuréis tener tranquilidad. Entonces, está relacionado con el hecho de trabajar manteniendo las relaciones, trabajar manteniendo la tranquilidad, porque en el trabajo surgen tensiones. En el servicio, en la iglesia, en la cual la Tesalónica era una iglesia, surgían tensiones, como en todas las iglesias pueden surgir tensiones. Por eso Pablo dice que procuren la tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que es clave en la productividad y en la responsabilidad para realizar un trabajo. Porque yo he visto, por ejemplo, en el trabajo, que empiezan a llevarse mal el encargado con el obrero, o entre obreros y obreros, ¿no? Y yo veo que después ese trabajo no se hace al 100%, ¿verdad? Y ustedes en la experiencia también lo han sentido así, cuando ustedes tienen o no hay paz, ¿no?, con alguien. ¿Cómo pueden hacer el trabajo? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Lo hacen al 100% o lo hacen a una vez? Lo que ya están acostumbrados, tal vez ya dicen, no, eso está de paso, pero hasta que uno puede lograr esa concentración de separar de los conflictos, es difícil poder realizar un trabajo de manera concentrada y enfocada, sin pensar en los conflictos que surgen. Y van a surgir, si es que no estás atravesando en tu trabajo por algo que no hay paz, ¿no? Que hay un compañero ahí que te está buscando y que te pone trabas. Yo he escuchado testimonios de
de una hermana que allí en el trabajo, en la oficina, la compañera decía cosas ofensivas hacia ella. O sea, y ella tenía que, en cierta forma, para no actuar de manera no cristiana, tenía que guardarse, ¿verdad? Que tenía que mantener la calma, mantener la mansedumbre. Y eso es lo que es el término, trabajar o procurar la tranquilidad. Y estaría ligada con la mansedumbre. Por eso Jesús, y eso también es algo que el Señor nos va a guiar. Cuándo hablar y cuándo no. Porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pide a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Sabemos que en Pedro dice que Jesús no abrió su boca, ¿verdad? Que Él enmudeció. Y Él dice que fue como un cordero así, inocente, que inmutó y fue al matadero, no dijo nada. Pero vemos una actitud o una conducta, una reacción totalmente diferente en el libro de Juan, por ejemplo, cuando va a festejar o a celebrar la Pascua. Que como cuando vio el templo que vendían los animales y esto, ¿cómo reaccionó él? ¿Él enmudeció, cayó? No, él actuó y él habló, y más, reprendió. Entonces, el Señor manejó su criterio, y sé que estamos lejos de tener la sabiduría del Señor porque Él es omnisciente, pero nosotros podemos pedirle a Dios cuándo decir la palabra, cuándo no. Pero debemos procurar, ¿qué cosa? La tranquilidad, para mantener las relaciones, mantener la calma en el trabajo o en el servicio cristiano, como la iglesia tesalónica la tenía, y como nosotros también debemos tenerlo. Por ejemplo, nosotros debemos aplicar la tranquilidad cuando venga el fundamentalismo, que ya viene, en una semana. Mañana si viene un grupo de hermanos y estamos trabajando o en cualquier reunión, ¿qué va a pasar? Vamos a servir separados o juntos. Servir juntos, ¿verdad? Durante esos días también, servir juntos. Y tal vez a un hermano va a hacer algo diferente a lo que, o hermana va a hacer algo diferente a lo que vos pensás, crees. ¿Y cuál va a ser? ¿Cómo debes actuar? Actuar tomándolo a mal, tomándolo como diciendo, uy, voy a pelear con él. No. O como en la iglesia de Corintio, ¿no? Que hubo ahí división, porque en Gálatas también vemos que había carnalidad, ¿no? Y había división, un grupo por otro y el otro por el otro lado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Procurar la tranquilidad, procurar la paz. Que sí, tenemos que hablar, sí tenemos que ponernos de acuerdo, sí tenemos que trabajar de manera unida y como un equipo, como un cuerpo, porque eso es lo que somos, pero debemos procurar siempre la paz y la tranquilidad. Como dice en Romanos, mientras que depende de nosotros, estar, ¿qué cosa? En paz con los hombres, ¿no? Estemos en paz entre lo que depende de nosotros. Entonces, si depende de vos estar así, estemos con esa actitud. Y eso va a poder hacerse, de esa manera se va a poder hacer el trabajo. Porque si no va a poner, cierta forma, obstáculos para poder realizar el trabajo. Porque va a haber disensión entre un hermano o una hermana. Y eso es lo que quiere Satanás. Una iglesia que está fragmentada, dividida. No solamente es tener tranquilidad, sino tener también diligencia. Diligencia. Porque vemos ahora, es como redundante, una vida que agrada a Dios, es una vida que será diligente, pero vamos a ver un poco, ¿por qué digo diligencia? Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Y ahí lo que me llama la atención es ocuparos en vuestro negocio. Ocupar significa practicar. Eso es lo que significa el diccionario. O sea, el bíblico está diciendo eso. Practiquen, ocúpense en lo suyo, en lo que ustedes están realizando. ¿Por qué me parecía medio no muy revelador? Pero realmente era necesario que Pablo dijera lo siguiente. Porque ellos no tomaron ese consejo y ellos
O sea, no tomaron ese consejo, ese mandato, ese imperativo, y no lo aplicaron. Y vemos, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, volvemos al capítulo 3, porque es un paralelismo entre las dos cartas, porque son a la misma audiencia, y el tema que habla acá es similar. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿verdad? O sea, está haciendo la obra de otros, está queriendo meterse en la obra en la cual no le ha llamado Dios. Ahora, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Esto es algo también similar. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Más adelante. Está Tesalonicenses, está 1 Timoteo y después está 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios ¿de qué? De la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, un soldado tenía una misión de parte del general, de parte del capitán. Si él se enredaba en otros negocios, si él estaba involucrado y enfocado o no involucrado, él estaba involucrado en otros negocios y no enfocado en su misión principal, por lo cual era su identidad, que era un soldado, él estaba no agradando a aquel que lo tomó por soldado. Él se estaba enredando en esos negocios de la vida. Y esos negocios son ocupaciones, son prácticas, que un soldado no debe hacerlo. Y acá Pablo lo está haciendo con un simbolismo o una analogía en lo que es un obrero cristiano. Y lo compara y lo hace igual que un soldado de Jesucristo, lo hace igual que un atleta y lo hace igual que un labrador, que un granjero. Entonces, vemos que un soldado se enfocaba y no se enredaba en otro negocio, porque si lo hacía, iba a desagradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, también hay otros versículos, como por ejemplo, no vamos a ir ahí porque es conocido, en Lucas 2:49, cuando se le empieza a buscar, ¿verdad?, a Jesús, y él está perdido, cuando era niño, tenía 12 años. Y él está en el templo enseñando a los sacerdotes, y los sacerdotes se quedan ahí como impactados, quedan sorprendidos del conocimiento de la palabra, de la ley, con tan solo 12 años. Y encima no era de ahí, de esa ciudad, era de un pueblo, de Nazaret. Él fue criado en Nazaret, nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Y viene allá de Galilea y enseña a todos los sacerdotes, porque el centro de la religión estaba ¿en qué ciudad? En Jerusalén. Y viene como quien diría, entre comillas, pueblerino, alguien que estaba de Nazaret, puede salir algo bueno. O sea, alguien que era de otro lugar, que no era el centro religioso, el centro educativo, y le enseñan a los sacerdotes. Y viene María, viene José, y le dice: ¿por qué estás acá? ¿No sabes que te estamos buscando? Nuestra alma está ahí turbada porque no te encontramos, Jesús. ¿Y qué le dice él? En los negocios de mi Padre es necesario que esté, ¿verdad? En los negocios, en las ocupaciones. ¿De quién? De mi Padre. Porque él tenía una misión clara, él tenía algo que Dios le había puesto y él debía hacer esa misión. Dios el Padre lo había puesto y él, como Dios el Hijo, debía llevarla a cabo. Y él tenía muchas oportunidades para poder ocuparse en muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Porque venían enfermos, venían endemoniados y siempre querían ir y querer todo de él. Pero hay veces que él salía y se alejaba ¿de qué? De las multitudes. Porque él tenía una misión, que era predicar y anunciar el reino de Dios. Y después ir y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Entonces, él fue enfocado y después al final de su vida, ¿qué dijo él en Juan 17? Consumado
es. Juan 17. Cuando están crucificando, Juan 19, crucificado, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Quiere decir hecho. Ya está hecho, el trabajo fue terminado. No fue terminado otras tareas, no fue terminado otras necesidades. Fue terminado el trabajo que Dios le había puesto. Y él pudo decir, consumado es. Entonces, si la iglesia tesalónica, que recibe este mandato, le dice, ocúpense en vuestro negocio, está diciendo, ocúpense en lo suyo propio, en lo que Dios le ha puesto. Y ocúpense trabajando. Y bueno, ya vamos a ver eso. Te hago la pregunta, ¿te estás ocupando en aquello que Dios te ha dado? O sea, los dones, la capacidad que Dios te ha dado de manera singular, particular, según como Dios quiere, según como el Espíritu quiere, te ha dado, pero te lo ha dado para una tarea, para una misión, para un llamado. ¿Lo estás haciendo o lo estás usando para otros negocios de la vida, verdad? Y si bien, pues te puede ir bien en términos humanos. Por ejemplo, una pinza. Si yo tengo un clavo y lo quiero poner, y me hace falta colocar un cuadro y tengo un clavo, ¿no? Y para colocar un cuadro necesito poner ese clavito para que quede allí en la pared. Y ahí voy al garage y veo la herramienta. ¿Qué herramienta debería usar? Un martillo. Pero ¿qué pasa si yo agarro una llave de 10 o una llave de 20 más grande y empiezo a martillar y a clavar ese clavo con esa llave? Lo puedo hacer, realmente lo puedo hacer, pero realmente puedo clavar ese clavo, pero ¿eso es el diseño o la función principal por la cual fue creada y diseñada esa herramienta? No, fue diseñada para otra tarea, para otra misión. No fue para clavar o golpear. Fue para atornillar o desatornillar, ajustar, desajustar. Entonces Dios te ha dado capacidades y dones y te hago la pregunta, ¿lo estás utilizando para aquello para lo cual Dios te ha puesto? Y si lo estás usando, amén, seguí así. Por eso le dice, ocúpense, sigan haciéndolo, seguí. Porque Dios está contento y Dios te ha puesto eso y le puedes decir al final, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque has podido completar y terminar la obra. Pablo dijo lo mismo, ya terminé la carrera, ya concluí, ya peleé la buena batalla, ya está. Sé que quedan muchas otras necesidades, sé que hay otras cosas para hacer, pero mi misión, mi tarea ya fue cumplida. Entonces es necesario ocuparse en aquello a lo cual Dios nos ha llamado, que es propio tuyo, y puede ser incluso un trabajo personal, una tarea, una ocupación, puede ser algo secular, no necesariamente estar acá en el templo, en el edificio las 24 horas durante los 7 días de la semana, porque no se sostiene una vida así. Entonces, ocupate en aquello, desarrollar y mejorar tus habilidades y tus capacidades que Dios te ha dado, no para vanagloria tuya, no para beneficio personal tuyo principalmente, aunque vas a ser beneficiado, pero más que nada para la gloria de Dios. Y en eso tenemos que seguir y trabajar. Ahora, él utiliza la palabra trabajar, por eso digo que una vida diligente, la diligencia es un requisito. El versículo 11 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Trabajar de una manera que Pablo lo ha mandado. Una de ellas era trabajar con las manos. Vamos a ir a Hechos 20, aquellos que deseen acompañarme en Hechos capítulo 20, y si no, escuchen, presten atención. Pablo está haciendo una exhortación a los ancianos de Éfeso, está ahí enseñándole la palabra, despidiéndose de ellos y enseñándole acerca de cómo va a ser el futuro, y también describe cómo fue su ministerio. ¿Cómo fue su ministerio? En Hechos capítulo 20, versículo 33 y 34 voy a leer.
Hechos 20, 33 y 34. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas, ¿qué cosa? Manos me han servido. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios de que tenemos manos. Y si no tuvieras manos, te buscara forma de trabajar, ¿verdad? Porque serían discapacitados, pero hay incluso personas que sin manos son productivas y son responsables. He visto sin manos gente que toca la guitarra con los pies. Y yo me quedo sorprendido. O sea, y yo teniendo todas las manos y la capacidad, se puede decir, de estar completo, y ellos con los pies aprenden a tocar guitarra y tocan bien. Entonces, sí, las manos, de verdad, literalmente, son útiles y por esa razón trabajamos, pero yo creo que también es de manera simbólica, o puedo yo decir de manera simbólica y representativa, que de una forma vamos a buscar la manera de trabajar, la manera de ser dirigente, de manera de ser productivo, de generar logros y metas, alcanzar metas que Dios nos pone, no que vos te pongas, sino que tus metas sean las metas de Dios, ¿verdad? Pero tenés que trabajar, tenés que hacerlo de la manera que Pablo dice, la manera que os hemos mandado. Trabajen con sus manos. Ahora, ¿qué es lo que implica trabajar? Trabajar implica no ser, y esto es un poco obvio, pero trabajar es no ser perezoso. ¿Y perezoso dónde se describe? ¿En qué proverbio? ¿Se acuerdan en qué proverbio se describe al perezoso de manera muy vívida? Proverbio 14. Y yo estoy queriendo escuchar un proverbio del 1 al 10. Proverbio capítulo 6. Ahí donde compara al perezoso y le dice: ¿hasta cuándo vas a dormir? Y le dice: mirá qué cosa, qué insecto. A la hormiga, ¿no? A la hormiga. Que dice que no, que en tiempo de invierno, y teniendo aún ya comida, en tiempo de la siega, y aún prepara la comida para ese día, para el día que ya no va a tener, para cuando llegue el momento, ellos puedan estar allí y teniendo comida. Porque hay momentos donde no van a poder trabajar. Entonces, trabajar implica no ser perezoso. Implica despegarse de la cama, ¿no? Implica salir de la cama, implica ser activo en ese sentido. Si dormís más de lo que trabajás, o estás allí no haciendo las tareas que Dios te pone, es pereza. Es pereza, es así. Y en la Biblia lo llama pecado, o no, lo llama pecado, es así. Y tenemos que luchar contra eso si hay pereza. Tenemos que lucharlo. Tenemos que decir: Señor, dame diligencia, dame que la meta, el objetivo que tú me pusiste son tuyos, son eternos, entonces dame la fuerza para poder hacerlo. Porque algo que es el perezoso y que no quiere trabajar es que es cómodo, ¿no? Y la carne le gusta la comodidad. Y ahora, hoy en día, la comodidad ha aumentado mucho más. Teles grandes, sillones grandes, aire acondicionado y todo, cosa que antes, hace 100, 200 años, 300, no había. Pero ahora sí, los hay. Entonces, le pidamos a... Sí, es bueno eso. Y si lo tenés, amén, qué bueno, qué bien. Pero que eso no sea tu mayor ocupación. Que tu ocupación sea cumplir la meta que Dios te pone. Que no viva para querer estar... O sea, que no trabajes y te esfuerces para poder estar cómodo. No. Que trabajes y te esfuerces para cumplir las metas que Dios te pone. Trabajar implica no postergar. Trabajar implica no postergar. Y no sé ustedes, pero yo, en la secundaria sobre todo, y también en la facultad,
pero ya menos. Pero uno que cuando te pone una fecha de examen te anuncian 2 o 3 semanas con anticipación. ¿Saben qué día yo me ponía a estudiar? Bueno, hice una hora antes, me tenía muy mal, ¿no? Pero una noche antes, y sí, también unos minutos antes volví a repasar y estudiar, ¿no? Pero yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya me anunciaron con anticipación, ¿y por qué ahí, en ese momento, querer estudiar y esperar hasta el final? ¿Y por qué le digo al Señor, por qué? Bueno, es porque no estoy siendo diligente, es porque estoy postergándolo, dejándolo para mañana. Y es una frase, pero es muy sabia. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque si lo dejas para mañana, lo que tenés que hacer en el día de mañana, no lo vas a hacer y vas a ir postergando y postergando. Y si vas postergando muchas cosas que tenés que hacer hoy, va a llegar un momento donde vas a tener una montaña grande de tareas no cumplidas. Y Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. Entonces, el postergar es no cumplir. Y no estamos siendo laboriosos y trabajadores en ese sentido, no estamos siendo diligentes. Y trabajar implica no postergar. Y para aquellos que utilizan los términos o están al tanto de los términos, procrastinar sería eso también. Y pueden verlo y buscar procrastinar. Y han hecho toda una ciencia, pero la Biblia ya lo llama, ya lo dice de manera clara y concisa. No dejarlo para mañana, hay que ocuparnos para el hoy. Trabajar implica hacerlo para la gloria de Dios, no para los hombres. Eso es lo que implica trabajar. Porque en Colosenses 3 ya habla acerca de los que son siervos, incluso siervos, ¿no? O sea, están en una condición muy, muy baja en lo social. Le dice, trabaje no sirviendo al ojo, sino ¿a quién? A Cristo. Entonces, tenemos que trabajar sirviendo no al ojo, sino sirviéndolo y haciéndolo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que implica trabajar. Trabajar implica esfuerzo, implica iniciativa. Entonces, una vida que agrada a Dios es una vida que será diligente. Una vida que se ocupa en lo que Dios le ha mandado, en los negocios que Dios le ha puesto, y no en otros negocios que no le pertenecen, en la cual Dios nos le ha llamado, y en esa ocupación, en esa práctica, trabaja de manera esforzada para la gloria de Dios, no siendo perezoso, sino siendo alguien que lo hace y lo hace en el momento. Y procuremos ser así, porque yo lucho con esas cosas y tengo que seguir mejorándola y digo, Señor, gracias porque sé que voy a estar en proceso y estoy mejorando y quiero mejorar día tras día. Y si no es tu lucha esa, bueno, amén, gloria a Dios, ¿no? Que lo haces ahí en el momento. Pero procuremos y ocupémonos de que sea así nuestra experiencia. Ahora, como iglesia nosotros perseguimos que Dios sea glorificado. No tenemos otra meta, buscamos que Dios sea glorificado y con nuestra vida agradar a Dios. No buscamos calmar el hambre de la sociedad. Aunque eso es una obra buena y puede ser un resultado, una manifestación de una iglesia y un ministerio, pero la iglesia no está llamada a alimentar a los pobres, por ejemplo. No está llamada a eso. Tampoco estamos llamados a buscar, a luchar contra los males de la sociedad. Nuestra meta y misión es hacer discípulos. Amén. Eso es nuestra meta. Y de esa forma vamos a glorificar a Dios. Y si esta iglesia no está haciendo discípulos, y si vos no estás día tras día siendo un discípulo de Jesús, esta iglesia no estaría cumpliendo esa misión. Estaremos haciendo otras tareas y otras ocupaciones, pero no en el negocio fundamental a la cual Dios nos ha llamado. Y para que sea un discípulo tiene que creer, tiene que bautizarse, tiene que dar paso de obediencia y de fe día tras día. Eso es lo que es un discípulo de Jesús. Y si nosotros no oramos, no buscamos, no pedimos al Señor,
no estaremos cumpliendo con ese negocio que Dios nos ha puesto. Entonces, ¿debemos ocuparnos en los negocios que Dios nos dio? Sí, debemos ocuparnos. Y debemos trabajar esforzadamente por eso, por alcanzar esa meta, esa misión. La última es tener conciencia del propósito y del resultado del trabajo, o de una vida diligente. ¿Por qué? Versículo 12. ¿Por qué propósito? Versículo 12. A fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera. Dice a fin, está mostrando un propósito. El propósito es que algo honroso es estar trabajando. El trabajar dignifica. El trabajar de manera diligente te va a dar crédito y credibilidad delante de los de afuera, delante de los incrédulos y para con los de afuera. Te da crédito. O sea, nadie tiene de manera positiva o de manera honrosa, y los vemos en los medios de comunicación, aquellos que solamente viven del Estado, ¿no? Solamente, y pudiendo trabajar, viven del Estado. No lo tenemos como algo bueno, lo tenemos como algo negativo. Entonces, eso es solamente un ejemplo, una ilustración de cómo es el pensamiento de la sociedad y cómo sería en cierta forma un pensamiento de un principio bíblico, de un valor cristiano. Porque el que no trabaja tampoco come. Y he escuchado a muchos incrédulos decir eso. Decir, porque es algo que está ahí. Y cuando vos ves que estás en el trabajo y vos estás esforzándote y haciéndolo todo para la gloria de Dios de manera cristiana, y ves a alguien, a tu compañero, que está ahí sentado, tomando mate, eso es algo que a vos te llena de decir, qué alegría. No, ¿qué sensación te pasa por dentro? ¿No? O cuando vos ves que hay 5, como dicen, bueno, no voy a decir qué entidad, pero muchos lo relacionan con una entidad. Hay 5 ahí tratando, no sé, arreglar algo de la calle o algo, un problema, y hay 5 y uno de ellos solamente trabajando, ¿verdad? Y el resto, ¿qué hace? Está mirando, le da los mates, hace unos papelitos y lo hace. Nosotros cuando vemos esa escena, o cuando lo ves, porque lo conozco y ustedes me han dicho, y lo ves, y muchos dicen, mirá, parecen tales, parecen de esta forma. Y es como que sí, ya lo identificás de esa manera. Pero la realidad es esta, que nosotros debemos trabajar, y cuando trabajas, un propósito es que los demás van a tener esa credibilidad. Y de esa forma van a honrar ¿a quién? A Dios. Porque vos sos representante ¿de quién? De Cristo. Es así. O sea, quieras o no, somos representantes de Cristo. Somos embajadores de Jesucristo. Y embajador significa ser representante. Entonces, cuando alguien pasa por nuestra casa y ve que está todo mal, todo el yuyo crecido y todo, y muchos van a decir, mira, no corte el pasto, ¿no? La gente puede pensar así. Tal vez los que te conocen no, piensa que, o sea, conoce, tal vez está enfermo, lo que sea, puede saber de eso, pero la gente va a venir y va a pensar siempre, como quien diría, lo negativo, ¿no? Y lo va a relacionar también con tu vida cristiana. Así que trabajar de manera diligente va a traer un propósito, es de que vas a ser honrado delante de los demás. Y de esa forma también va a llevar la honra a Dios. Y también algo que me tocó a mí es, yo como joven, que era estudiante, yo estoy involucrado en la obra de Dios. Venía acá, servía, pero hay un momento donde me iba mal en el profesorado, ¿verdad? Digo, no, algo está mal. O sea, sí, tengo que servir, pero también Dios me manda a que sea excelente también en lo otro. No puedo tener... ¿Y cuál era mi peso? El peso es que si yo estoy representando a Dios, yo no puedo tener, o sea, calificaciones bajas, no porque di mi mayor esfuerzo, es porque no di mi mayor esfuerzo. Entonces tenía calificaciones bajas porque no estaba dando mi mayor esfuerzo. Entonces le pedí a Dios para poder cambiar eso y ser de testimonio también para los demás.
porque ellos sabían que yo iba a la iglesia, sabían que yo estaba involucrado en la obra, y da testimonio de predicar el Evangelio, pero después de decir, este se saca un 2, este desaprueba, este no promociona, porque lo ven así. Y entonces, o yo lo tomaba así para que no dé pie para eso, para que no se preste para comentarios negativos que deshonren a Dios. Entonces, como estudiante, si sos estudiante, tenés que ser lo mejor que vos podés ser. Lo mejor que vos podés hacer, no mejor que el otro de la clase, porque eso sería ¿qué cosa? Competencia, ¿no? Y lamentablemente hay mucha competencia. Yo me acuerdo cuando iba en el colegio quería tener la mejor calificación que el otro. Y si el otro se sacaba un 7 y yo me sacaba un 8, yo me ponía contento. No, pero no era que en realidad yo me quería sacar un 10. En realidad yo quería sacar mejor que el otro. Pero vos tenés que ser lo mejor que vos podás hacer. ¿Para la gloria de quién? De Cristo. Y trabajar esforzadamente por eso. Entonces, como estudiante, ponete esa meta. Sé diligente en eso. Porque si bajás la calificación y no sos diligente en eso, estaré siendo mediocre. Y Dios nos llamó a una vida de mediocre. Dios nos llamó a vivir una vida de excelencia, ¿verdad? De excelencia. Amén. Amén. Y eso debemos transmitir a los chicos. Transmitir con el ejemplo y también con las palabras. Lo último, y también, además de ese propósito, el resultado. Dice, a fin de que conduzcáis honradamente para con la de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, habla de que no tengan necesidad. Lo que quiero decir es que tu trabajo y el trabajo que Dios te va a poner va a suplir ¿qué cosa? Tus necesidades. Eso es lo que dice ahí, no tengáis necesidad de nada. Ellos si trabajaban y se esforzaban, sus necesidades iban a ser cubiertas. ¿Cuáles son las necesidades? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, ¿verdad? Sea pues lo que, ¿por qué os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, o por lo que habéis de vestir, ¿no? El Señor sabe todas esas cosas. Entonces, esas son las necesidades. Comida, vestimenta. Incluso uno puede vivir en un lugar que no es su casa y puede vivir. Creo que acá ninguno está en la calle. Damos gracias a Dios por eso. Pero hay gente en la calle que vive, pero no puede vivir si no come. Y no va a vivir si no también toma agua. Y no va a vivir si no tiene vestimenta, porque se va a morir ¿de qué? De frío. Y hay mucha gente que se ha muerto de frío en invierno. Incluso aquí en Córdoba. Imagínense en otros lugares donde las temperaturas son más bajas del país, ¿no? En el sur llega a temperaturas muy bajas. Pero ahora, diciendo eso, gloria a Dios, porque si nosotros trabajamos y Dios no te da ese trabajo, tus necesidades van a ser ¿qué? Suplidas, cubiertas. Y eso es una promesa también de Dios en Mateo 6. Va a buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles van a ser añadidas? ¿Las cosas que yo quiero o las cosas que menciona en Mateo 6:24? Porque ese es Mateo 6:33. En Mateo 6:24 menciona la comida, la bebida y la vestimenta. Esas son las cosas que va Dios a añadir si vos buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero te va a añadir el aire acondicionado, tal vez no te va a añadir eso. O no te va a añadir el auto 0 kilómetros. Puede ser, amén. Si te lo da y te lo da fruto de tu esfuerzo, de trabajo y que Dios bendice y prospere. Pero puede ser que también, como Job, le quitó todo, ¿verdad? Le quitó todo lo que tenía. Entonces lo que quiero decir es que tus necesidades van a ser suplidas según este pasaje. Porque Pablo le decía esto a los tesalonicenses. Y vemos en otros pasajes de la Biblia que nuestras necesidades van a ser cubiertas. Siempre y cuando nosotros pongamos nuestra mano, en nuestras vidas en manos del Señor. Y dice que no he visto justo que, ¿cómo? Desamparado y su descendencia que mendigue pan. Entonces, podemos confiar en eso. ¿Pero qué? Lo justo, ¿verdad? Lo justo. Los justos que viven una vida que confían en el Señor van a tener esas bendiciones para Él y para su familia.
También, el Señor no va a suplir tus deseos, pero si te lo pedís, puede ser. El Señor puede suplir, si es la voluntad del Señor, va a suplirlo. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, corresponde un salario para el obrero que hace una labor. Te corresponde. Y otro resultado del trabajo diligente es que vos vas a poder compartir con el que padece necesidad. Y ya con este finalizo, Efesios capítulo 4. No solamente tus necesidades van a ser suplidas, sino que vos también vas a poder compartir con aquel que padece necesidad. Efesios 4, versículo 4:28. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, ¿verdad? Antes robaba, ahora ya no trabaje más, ahora ya no robe más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, tu esfuerzo, tu diligencia va a ser de bendición cuando otro hermano o incrédulo padezca necesidad. Así que tu trabajo diligente va a ser de bendición. Y más bien, toda vez dar que ¿qué? Que recibir. Y yo considero que una de las razones por las cuales es más bien dar que recibir, una es porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios en ese sentido, pero también porque vos tenés que dar, o sea, vos tenés algo para dar. En cambio, el que recibe, por lo general, si él está padeciendo necesidad, no tiene. Entonces, si vos tenés para dar, es porque tenés. Y tenés que dar gracias a Dios porque tenés. Amén. Amén. Y podés cumplir con lo que Jesús dijo. Más bien, entonces dar que recibir. Así que ese trabajo, o sea, una vida diligente, una vida que agrada a Dios, va a tener que tener tranquilidad en el trabajo para que la obra se haga y para que vos puedas estar bien. También tener diligencia, porque si no somos diligentes, si no somos perezosos, no vamos a poder hacer el trabajo. Y por último, tener conciencia del propósito y el resultado que tiene un trabajo diligente. Así que vamos a orar para que Dios obre en nosotros y que podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Padre Santo, gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, de abrir tu palabra, de leerla. Señor, ayúdanos a tener tranquilidad, Señor, a poder hacer el trabajo en paz con los hermanos, y si surge algo que podamos hablar y dejar todo en paz, Señor, como dice tu palabra. Y también tener diligencia en el trabajo, tener diligencia, Señor, que podamos ocupar en nuestro negocio que tú nos has llamado, no en otros negocios, no en los negocios del mundo o de la vida que tú no nos has llamado, sino en los negocios que tú nos has llamado. También, Señor, te pido que podamos trabajar de manera diligente con nuestras manos, no como un perezoso, sino como un obrero. También, Señor, como tercero, tenemos que tener conciencia de lo que implica la diligencia, de lo que implica una vida productiva, de lo que implica es que vamos a tener buen testimonio para con los de afuera. Van a ver y van a decir, esa persona no es perezosa, es guapa, y nosotros podemos tener la oportunidad de predicar a Cristo, de decirle, yo soy así por esto, porque el Señor me manda, de ser honrado, de ser diligente. Y por último, Señor, también el resultado. Gracias, porque si nosotros trabajamos, no vamos a tener necesidad. Aún en estos tiempos de crisis, Padre, que Argentina está atravesando y pasando, por favor te pido por el gobierno, Señor, para que tú des sabiduría a todos los dirigentes, Señor, dale sabiduría para poder tratar esta crisis. Pero aún así, Señor, en todo eso, nosotros podamos decir confiadamente, el Señor es nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres tu guardador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aún en medio de esta tormenta,
y que también podamos decir claramente, con una conciencia tranquila, de que comida, bebida y vestimenta, Señor, tú no nos has hecho falta. Siempre suples, siempre hay pan en la mesa. Gracias, Padre, por eso. Gracias por el trabajo que le das a mis hermanos, Señor. Gracias por el trabajo que nos das. Cada uno en su tarea o ocupación diferente al resto. Pero gracias, Padre. Bendícele, prospérale. Pero prospérale, Señor, según tu voluntad y según la obediencia que ellos tengan hacia ti, que puedan ser diligentes y no esperando, Señor, que las cosas se hagan por sí solas. Ayúdanos, Dios, también en esa misma diligencia en el trabajo secular, a aplicarla acá en la iglesia, Padre, para poder hacer la obra. Porque cuando se hace la obra se hace con diligencia, Señor, no con espíritu fervoroso. Así que te pido, Señor, para que nos ayudes a orar, a leer la palabra, a predicar de Cristo de manera diligente. No esperar hasta mañana para leer la Biblia, no esperar hasta mañana hasta orar, Señor. Que hoy sea el día. Te lo pido todo esto, en nombre del Señor Jesús. Amén y amén.